Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen Ya. día. Buenos días. Hola, un gusto de tantas caras conocidas. Qué emoción. Bueno, esperemos un minutico más y si no les importa, como le habíamos comentado anteriormente, Mariana, al inicio de la sesión vamos a grabar, estamos grabando la sesión para que lo tengan en consideración, ¿vale? Súper. Y yo aquí ya tengo anclados los panelistas. Ya son listos. Yo creo que podemos. Vamos. Se están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Gracias. Sí. Entonces, ¿empezamos? Ya, está bien. Empecé. Sí, yo lo estoy grabando. Ajá. Bueno, listo, empecemos. Que hay mucho por conversar. Bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. La quisimos llamar Retos y Oportunidades para Incluir a Poblaciones Excluidas, perdón. Yo quisiera dar un especial agradecimiento a Finequity y a LC por organizar este encuentro anual, a todas las organizaciones aliadas que hacen posible que esto pase y por supuesto a las personas panelistas que me acompañan en este espacio. Un gusto y un honor tenerlos aquí con nosotros. Voy a hacer una breve presentación. Según la pantalla los voy a ir presentando, según la pantalla que tengo acá. Entonces empezamos, nos acompañan Paola Arias, directora de Banca de Oportunidades, Karina Gómez, gerente de Fondo Esperanza de Chile, Ryan Newton, CEO de Paisa México, Paul Suro, no sé si así se diga tu apellido, que es un poquito más complicado que el mío, pero espero que se diga Paul Suro, ¿está bien dicho? Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, Paul es cofundador de la iniciativa Finanzas sin Barreras y José Félix Echegoyen de PYME y Género en el IFC, miembro también del Grupo del Banco Mundial. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre estos grandes retos que reflejamos como región. Bueno, me presento muy rápidamente. Yo soy Daniela Konietzko y tengo el privilegio de presidir la Fundación WW Colombia, que es una institución que se creó aquí en la ciudad de Cali, Colombia, hace 42 años con el propósito de cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico del país. Nos creamos inicialmente como una microfinanciera muy conocida acá en el país como el Banco de la Mujer. En el año 2011 decidimos crear el Banco W, del cual somos accionistas, y decidimos ser una fundación independiente del banco, una fundación autónoma que a través de la capacitación, a través de la investigación y a través de las inversiones buscamos ese cierre de brechas y hacemos parte de Finequity ALC desde sus inicios y encantados de estar y hacer parte, digamos, de estas conversaciones como lo estaban indicando en las sesiones anteriores, pues cómo pasamos del dicho al hecho o cómo pasamos, digamos, del discurso a la acción y a la reflexión, que también es supremamente importante. Entonces, dicho y hecho, pues le damos una gran bienvenida a todos y a todos. ¿Cómo hacer este panel? Lo que tenemos pensado es vamos a tener 50 minutos para que nos acompañen en estas discusiones. Está basado en tres grandes bloques. El primero, una pregunta enfocada también con que nos contesten los panelistas a través de la experiencia, muy importante. Una segunda pregunta y luego vamos a permitir también que el grupo o los participantes también interactúen y hagan algunas reflexiones con nosotros. Entonces, si bien voy a iniciar un poco como darle contexto de qué buscábamos entre el equipo que estamos acá de panelistas, que estamos buscando con este panel y teniendo un poco en cuenta el contexto. Todos sabemos que la inclusión financiera en América Latina, los datos dicen que ha avanzado, pero las brechas persisten y esto se debe pues a múltiples factores relacionados con la educación, con el acompañamiento, la adaptación institucional, entre otras que ya más adelante vamos a comentar en el panel. Pero eso es una problemática que enfrentamos, digamos, como región y como población,
pero si pensamos en esta problemática desde un enfoque poblacional, la situación es muchísimo más compleja para la población que está históricamente excluida. Y con esto nos referimos principalmente históricamente excluida las mujeres rurales, los migrantes, los adultos mayores, ahora que lo llaman Silver Economy, la población indígena, la población afrodescendiente, otras comunidades étnicamente diversas y, por supuesto, las personas con discapacidad. Para ellos es muchísimo más complejo, las barreras son mucho mayores para esta población y queríamos buscar o explorar entre nosotros cuáles son esas causas estructurales, cuáles son esas causas contextuales de esa exclusión crediticia, así también como cuáles son esos impactos en el bienestar económico, en el bienestar social, pero también muy importante y a veces no lo mencionamos en ese bienestar emocional de la población. También buscaremos discutir cuáles son esas estrategias de manera preventiva que tienen las diferentes organizaciones, pero también cuáles son esas estrategias reactivas, como puede ser la educación financiera que sea culturalmente pertinente, que es muy importante, cuál es ese acompañamiento que debe también tener un enfoque diferencial. Lo hablamos anteriormente, cuál es ese fortalecimiento o la necesidad de ese fortalecimiento de redes de apoyo y muy importante también es esa corresponsabilidad institucional que lo estábamos comentando o lo estaban comentando en los paneles anteriores, la responsabilidad que tenemos no solamente de crear productos y servicios, aquellos que son de instituciones financieras, sino cómo pasamos realmente a accionar una vez encontradas esas brechas. Entonces, para ir cerrando, buscamos a través de esta conversación es construir rutas. A mí me gusta mucho la palabra rutas o más que construir es como cómo tejemos esas rutas hacia una inclusión financiera que sea mucho más equitativa, que sea mucho más contextualizada, mucho más sostenible. Dos, que reconozca que las realidades son diversas de las mujeres, que no todas las mujeres son iguales. Y tercero, pues cómo podemos promover su autonomía económica desde un enfoque interseccional y desde un enfoque también de justicia social. Entonces, dicho esto, quienes van a hablar son nuestros honorables panelistas. Quería empezar con que nos lleven a las 35 personas que hacemos parte de este panel, nos lleven a un día de trabajo diario de ustedes con la población que ustedes trabajan desde sus diferentes instituciones y que nos compartan un ejemplo concreto de cuál es esa estrategia exitosa de inclusión financiera. Y quisiera como pedirles que más allá de escribir la iniciativa, nos interesa profundamente que nos cuenten cuáles son esos factores, esos factores claves que convierten esa intervención en una intervención verdaderamente transformadora. Y para esto, los panelistas han traído unas presentaciones, unos slides que nos van a ir compartiendo. Entonces, creo que tengo los nombres en función de los slides, como están en orden. Entonces, voy a empezar, si quieres, por Paola. Paola Arias, si quieres, empezamos por ti. Cada uno va a tener 5 minutos, entonces te cedo la palabra, Pao. Adelante. Hola, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias, Daniela, por la introducción y por estar moderando este espacio. Qué honor estar compartiendo contigo y con todos los panelistas esta conversación. Entonces, en línea con lo que tú nos planteas y nos mencionas, pues yo quisiera hablar muy brevemente del contexto que enfrentamos en Colombia como país. Nosotros hemos venido avanzando a pasos agigantados, diría yo, en términos, ay, muchas gracias, en términos de inclusión financiera en Colombia, en particular en términos de acceso a productos transaccionales como son las cuentas de ahorro, los billeteras o productos de celular. Hoy tenemos una cobertura prácticamente universal del 96%, casi todos los adultos en Colombia tienen hoy al menos un producto transaccional. Sin embargo, cuando desagregamos y entendemos qué hay detrás de ese número, que es muy alto y muy, muy importante, pues identificamos que algunos segmentos poblacionales se nos han quedado atrás y que no están teniendo el mismo acceso a productos transaccionales ni al uso de estos productos y tampoco a otros productos como son productos de ahorro, de financiamiento o de aseguramiento. En particular, quisiera hablar de este grupo de entidades que traemos acá. Uno, los afrodescendientes. Colombia tiene una participación importante de comunidades afrodescendientes, el 8% de nuestra población es afro, y si bien les decía que tenemos un indicador del 96% en acceso a productos transaccionales, solo la mitad de la población afro en Colombia hoy tiene una cuenta de ahorro o un producto transaccional.
Cuando miramos el panorama del crédito, en Colombia el 35% de los adultos más o menos tienen crédito. Acá la mitad de la población afro tiene hoy acceso o tiene un crédito vigente, solo el 13%. Uno de cada 10 personas afrodescendientes hoy tiene acceso a crédito en Colombia. Lo mismo sucede con la población indígena, que corresponde al 4% de la población en Colombia, que enfrenta situaciones mucho más acentuadas de pobreza, de desempleo, etcétera. Em, y que tienen indicadores también muy rezagados. En términos de la población indígena, también menos del 50% y tiene un producto transaccional y solo el 12% se está financiando. En el caso de las mujeres, vemos que estas brechas no son tan pronunciadas como los otros dos grupos poblacionales que acabo de mencionar. Sin embargo, sí vemos tanto que en acceso como en condiciones en las que acceden las mujeres a productos de financiamiento o de aseguramiento son más desventajosas que los hombres. Esta es una brecha de 7 puntos porcentuales que identificamos frente a los hombres en acceso a productos transaccionales que se mantiene en términos de crédito. Otro de los segmentos poblacionales que se nos han quedado atrás son los migrantes provenientes de Venezuela y es aquí donde quiero hacer zoom para conversar de esa pregunta que nos hace Daniela de qué nos ha funcionado o qué experiencias tenemos de programas de acompañamiento diferencial e interseccional. Otros segmentos poblacionales que vemos rezagados son la población LGBTIQ+, que no tenemos las mismas estadísticas desagregadas que en los demás segmentos, pero somos conscientes del rezago que están enfrentando este segmento poblacional. Sigo con la población rural. La población rural representa el 23% de los adultos en Colombia y decíamos que el 96% tiene acceso a productos transaccionales. La población rural en Colombia solo el 65% lo hace y solo el 20% tiene crédito. Cuando hacemos suma en los departamentos o en los lugares donde en Colombia se ha visto como más vehemencia el conflicto armado y la violencia, pues vemos también que hay un rezago importante frente al promedio nacional, un indicador del 70% frente al 96% que hablábamos que tenemos como país. Y cierro con el enfoque etario donde los adultos jóvenes, adultos mayores, perdón, también se nos están rezagando. Esto es muy importante y lo veíamos en los otros paneles, un contexto de transición demográfica hacia el envejecimiento, en la cual pues estamos, en el caso de Colombia, aumento de la expectativa del vida al nacer, acompañada de una caída en la tasa de fecundidad y natalidad, en la cual nos plantea en que cada vez vamos a ser mayores, una mayor proporción de los adultos vamos a estar en ese segmento y estamos enfrentando unas barreras estructurales tanto de acceso como de uso a productos y servicios financieros. Estas cifras las traía de contexto para plantear la importancia que existe en generar esos enfoques diferenciales e interseccionales y sobre todo también ver en ese concepto que estamos enfatizando en otro panel de bienestar financiero, bienestar económico, bienestar social, bienestar emocional que nos mencionaba Daniela, y cómo están muy correlacionados los indicadores de inclusión financiera con las condiciones socioeconómicas, con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de estos segmentos poblacionales que se nos están quedando atrás. Adelante, por favor. Entonces, quisiera hacer suma en la población migrante, en particular la proveniente de Venezuela en Colombia. Nosotros tenemos alrededor de o cerca de 3 millones de migrantes venezolanos según las últimas cifras que tenemos oficiales. Hay una distribución muy homogénea entre hombres y mujeres y un porcentaje importante de este segmento poblacional ya es una población con estatus regular. El organismo de migración en Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante por sacar diferentes documentos en los cuales permitan la identificación y la regularización de los migrantes en el territorio colombiano. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, pues vemos que se enfrentan la población migrante a importantes vulnerabilidades. Una es la exposición de migración como Colombia como país de tránsito hacia otros países de la región y de Estados Unidos. Dos, condiciones socioeconómicas precarias. Tres, están siendo también afectados por la violencia y el conflicto armado en unos lugares muy específicos del país donde se enfrentan estas situaciones. Hay asentamientos importantes de población venezolana, acceso limitado a servicios básicos y quinto, situación de discriminación y xenofobia. Entonces, en este contexto, en Banca de las Oportunidades lanzamos un programa que ya lleva cerca de 3 años andando, en el cual buscábamos promover la inclusión y la educación económica y financiera de los migrantes colombianos. Y sin detenerme en el alcance del programa siguiente, por favor, quisiera contarles qué nos ha funcionado en estos 3 años de muchos aprendizajes. Lo primero es la importancia de entender muy bien cuáles son esas necesidades, esas características y ese contexto de la población que estamos atendiendo. Acá con la IFC y con José y su equipo trabajamos en un diagnóstico muy importante para entender
qué eran los dolores de la población migrante y encontramos hallazgos muy importantes, en particular si comparamos frente a la población colombiana desatendida o subatendida, que tienen características muy diferentes. Por ejemplo, los migrantes venezolanos son mucho más digitales que la población desatendida colombiana. Tienen, por ejemplo, unas necesidades mucho más marcadas o de tener protección y mecanismos de aseguramiento frente a riesgos, una demanda que no se da en la población colombiana. Y veíamos entonces que la necesidad de educación financiera, por ejemplo, no está tan marcada como en la población colombiana en conceptos básicos como el ahorro, el crédito, el presupuesto, la cultura de endeudamiento responsable, sino en entender muy bien cómo funcionaba el sistema financiero colombiano, que era donde estaban desconectados y donde se estaban perdiendo, porque no entendían los productos. En Venezuela no existían las billeteras que son las que más tracción tienen en Colombia, no entendían el tipo de entidades, no entendían la normativa y la regulación. Entonces, entender muy bien las necesidades y tener esa caracterización propia es clave. Dos, aprendimos, identificamos la importancia de que la educación financiera fuera práctica. Esto lo hemos hablado mucho en diferentes espacios, pero así, aquí sí que fue importante porque lo que veíamos era precisamente que el dolor de los migrantes venezolanos era entender el sistema financiero. Era poder, nosotros en Colombia usamos una expresión que es platanizar, que es adaptar realmente a esos contextos y condiciones que estaban viviendo en un país que era desconocido para ellos. Y por eso era muy relevante poder conectar la educación financiera con los proveedores de servicios financieros y la oferta de servicios financieros que estaba disponible para ellos. Y sobre todo esa oferta, cuando digo disponibles para ellos, sí que tuvo un reto y un desafío porque estaba atada a los mecanismos de regularización que habían expedido las autoridades en Colombia y no todas las entidades financieras estaban o tenían esta disponibilidad. Entonces llegaban, por ejemplo, los migrantes colombianos a entidades financieras, las más grandes, y encontraban un no como respuesta, no porque fuera la regla común, sino porque muchos actores todavía no estaban listos para darle la oferta. Entonces, este ejercicio de conectar oferta con demanda fue muy importante, enmarcado y engranado dentro de estrategias de educación financiera. El tercer hallazgo o factores claves en este programa fue poder involucrar a los líderes comunitarios y locales con los que la población migrante tenía conexión, conocía. ¿Qué quiere decir esto? No nosotros en Banca de las Oportunidades o el equipo de aliados con el que trabajábamos impartiendo educación financiera, lo hicimos, pero donde fuimos más exitosos es cuando las lideresas locales, las venezolanas, que tenían un rol de liderazgo y de construcción de comunidad en esos asentamientos más importantes de población migrante, fueran los que transmitieran los mensajes, los que dieran la educación, los que encargaran de conectar oferta con demanda. Y encontramos que cuando tenemos esos actores claves que conectan con la gente, que entienden las necesidades y que son precisamente ellos mismos los que transmiten los mensajes, cambia totalmente el impacto de la educación y de la inclusión financiera. Cuarto, algo que identificamos y lo hablábamos ahorita en las vulnerabilidades es la presencia, desafortunadamente, de sesgos. Hay sesgos de oferta y hay sesgos de demanda. Entonces, una estrategia que nos ha funcionado muy bien dentro de estos programas es identificar los sesgos que hay desde los asesores comerciales y desde las entidades financieras que muchas veces son inconscientes frente a la población migrante y poder de esta manera generar estrategias para abordar esos sesgos a través de cajas de herramientas, experimentos conductuales. Bueno, hemos trabajado muy fuertemente y esto ha sido también con mucho aprendizaje para poder identificar esos sesgos, esos estereotipos, esas normas sociales que se están creando alrededor de esta población y poder empezar a desarrollar estrategias para abordarlas. Otro de los aprendizajes muy importantes es poder generar espacios de articulación, de coordinación entre los diferentes sectores, aliados y entidades que trabajan con esta población. La realidad es que para la población migrante en Venezuela, en Colombia, hay muchas iniciativas de organismos de cooperación, de donantes, de gobierno, de sector privado, y es muy importante generar espacios de diálogo que nos permitan alinear esfuerzos, evitar duplicidades, generar mayor coordinación y sobre todo generar incidencia en política. Por ejemplo, acá identificamos unas barreras regulatorias que estaban limitando el acceso y el uso de productos y servicios financieros a esta población, proveniente precisamente de ese proceso de regularización que han surtido los migrantes en Colombia y que se estaba convirtiendo en un cuello de botella por temas
solo por ponerles algún ejemplo, de los mecanismos de validación de identidad que tenían las entidades por cuenta de la falta de estándares de seguridad, por ejemplo, de los mecanismos del documento de identidad que se estaba expidiendo. Y finalmente, y para no extenderme más, quisiera cerrar con algo que ya hemos hablado mucho también hoy, y es la importancia en los enfoques diferenciales de incluir el componente interseccional. Y es al final, si transponemos muchas de las características sociodemográficas, como a mujer, le ponemos edad, a migrantes le ponemos mujer, encontramos que las vulnerabilidades se acentúan en muchos de los casos. Y en este caso, en el caso de los migrantes venezolanos, identificamos la importancia de la transversalización, perdón, en el enfoque de género en las intervenciones que trabajábamos. Cómo podíamos vincular toda nuestra estrategia de inclusión y educación financiera a fortalecer también la autonomía económica de las mujeres migrantes en el territorio colombiano. Con esto cierro esta primera pregunta, Daniela. Muchas gracias. Gracias, Pau. Voy a seguir entonces con, creo que Ryan. No, No. entonces, perdón, te sigue ¿Sí? Karina. Disculpa, Ryan, te sigue Perdón. Karina. Si quieres, Karina, empecemos contigo 5 minutos. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy Karina Gómez, vengo de Fondo Esperanza Chile. Somos la institución, si puedes dar siguiente o le doy yo siguiente, no, tú, ¿cierto? ¿A la lámina? Ahí sí. Somos una institución de microfinanza solidaria, la más grande en Chile. Apoyamos a 140.000 personas, principalmente mujeres, 80% mujeres, a través de banca comunal y otros productos como microseguros, créditos individuales complementarios. Y dentro de eso tenemos segmentos prioritarios de inclusión, en realidad todos nuestros segmentos de inclusión porque atendemos a la base de la pirámide, pero ya de hiperinclusión, por decirlo así, de extrema vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos bancos comunales en cárceles que creemos que es bastante innovador, que quizás también en otra oportunidad les puedo contar. Y también tenemos, y es lo que vengo a contarles hoy día, nuestra experiencia con migrantes. Si le das, por favor, una a Daniela. Y haciendo el llamado de Daniela, como contándoles cómo nos ha ido con esto. Nosotros partimos antes del 2019, teníamos personas migrantes, ¿cierto?, dentro de la cartera, pero que entraban de forma orgánica y espontánea, inorgánica y espontánea. Y en el 2019, gracias a la pandemia, dentro de las cosas buenas de la pandemia es que las instituciones como nosotros nos arriesgamos a hacer más cosas, ¿cierto?, en función de la profundización de las condiciones de vulnerabilidad de distintas poblaciones. Y es ahí cuando empezamos, hasta el 2019 solamente atendíamos personas con visa permanente y nos empezamos a abrir a la visa temporal y un gran temón que tuvimos en esa época, nos demoramos un año en que las distintas autoridades que atendían el tema nos dijeran que efectivamente podíamos entregar un microcrédito a personas con visa temporal. Y cuando ya abrimos eso, estamos muy contentos y nos llama ACNUR para poder trabajar y abrirnos aún más. Por eso una de las palancas como de los grandes aprendizajes es atreverse y salir de la caja para poder abrir bancos comunales y atender personas en situación refugiada o migrantes en situación irregular que entran por los pasos fronterizos no habilitados. Un gran tema porque no sabíamos si efectivamente podíamos, obviamente no a los abogados, a las autoridades y finalmente tras un año de harta investigación nos dicen que sí podemos. Y somos una de las primeras instituciones, somos la primera institución, la verdad, que tenemos bancas comunales o créditos a personas en situación irregular en Chile, ¿ya? Tema por el cual también, como un gran, me imagino como en todos los países, dentro de las tensiones que tenemos, no es solo el tema de la xenofobia, sino que las tensiones políticas en torno a apoyar o no apoyar todos los procesos migratorios. Acá también el tema de la seguridad y de los procesos migratorios a nivel político es un tema contingente. Por lo tanto, el poder ofrecer, ¿cierto?, algún tipo de productos, ya sea crédito u otro, a esta población era bastante no sexy o bastante polémico, por decirlo así. De hecho, cuando sale el primer banco comunal para personas en situación irregular en los medios, unos diputados ofician a ACNUR y a nosotros por estar entregando microcréditos. Entonces tuvimos que explicar efectivamente que esto se podía. Entonces, desde ahí el aprendizaje es salir de la caja y atreverse desde el punto de vista de que hay que efectivamente, aunque no sea de lo más popular, atreverse a apoyar a estas poblaciones. Y fue así cuando fuimos caminando también y ahí era
súper importante para instituciones de microfinanzas que atienden de todo, ¿cierto? Hacerse amigos y trabajar codo a codo con alianzas expertas, por eso ACNUR, y ahí nos introdujimos en una red importantísima de apoyo migratorio, donde ellos nos daban el capital experto y nosotros lo que éramos expertos en hacer inclusión, ¿ya? Inclusión financiera. Y desde ahí también, junto con BID y Fundación Capital, nos financiaron un estudio porque algo muy importante es que no se puede hacer innovación y apoyar a los distintos segmentos más excluidos sin conocerlo de forma profunda, como muy bien dijo ahí Paola. Y ahí hicimos un estudio donde levantamos efectivamente desde un modelo de segmentación cómo estaban hoy día los migrantes para poder desarrollar una oferta de valor adecuada a sus necesidades desde una perspectiva interseccional, pero también desde una perspectiva de los flujos migratorios y los tipos de migraciones que están llegando al país. Y además lo complementamos con un estudio de Equifax para definir la demanda potencial, porque esto no es solo tener un enfoque social. Esto es súper importante, también hay que tener un enfoque comercial. Yo el otro día fui a al FinTech Chile y les decía a las fintech, acá ustedes tienen las soluciones, el punto es que se tienen que atrever y acá no es solo hacer el bien, sino que es hacer bien el bien y además pueden ganar dinero si lo hacen bien. Entonces, desde ahí, no es solo tener antecedentes para llegar hacia cubrir una necesidad social, que claramente es una crisis humanitaria que nos moviliza, que necesitamos acá, sino que también que pueden introducirse nuevos actores para que efectivamente puedan hacer un segmento que sea rentable desde el punto de vista ético, ¿cierto? Pero que también se atrevan a entrar y por ahí es el llamado que hemos estado haciendo. Dale una más, por favor, Daniela. Y aquí solo les quiero contar que, bueno, tuvimos distintos aprendizajes, los mismos que planteó Paola desde cosas tan sencillas, nosotros usamos Bantotal, que el RUT o el DNI no se podía ingresar, que tenía ciertos números, cantidad de números, entonces tuvimos que hacer adaptaciones tecnológicas, hasta internas que obviamente uno tiene que caminar y mascar chicle, decimos acá en Chile, entonces está la continuidad de la banca comunal. ¿Cómo le damos fuerza a un segmento nuevo que es migrante con los mismos seres humanos haciendo lo mismo? Entonces, para eso, definir foco estratégico y convencerlos a todos, desde el directorio hasta el último ser humano que existe en la institución, y decir, este es el foco estratégico, el segmento estratégico para todos. Todos hablamos de migrantes para generar escala, y al tener escala, podemos generar efectivamente un foco, y para eso lo que hicimos fue alianzas para que nos puedan invertir. Por ejemplo, ACNUR nos invirtió para poder obtener personal especializado al inicio de la institución para desarrollar la oferta de valor. Hoy día, como ya es un segmento que se sostiene por sí mismo, llegamos a 8.000 personas hoy día apoyadas en la institución. Somos la institución que más migrantes apoya en los segmentos de vulnerabilidad en el país. Entonces hoy día ya se constituye y se sostiene por sí mismo. Ya no necesitamos los financistas externos para que podamos sostener esta intervención. Y algo muy interesante que nos topamos es que nosotros queríamos andar muy rápido, muy rápido. Apoyemos a los migrantes, abramos bancos comunales de migrantes en situación irregular. ¿Qué nos pasó? Que las alianzas, como estaba este tema más político, tanto a nivel de Estado como de las instituciones más chiquititas, andaban muy lento. Entonces nos costó harto encontrar alianzas aparte del ACNUR que efectivamente pudieran andar al ritmo que necesitan las personas en situación migratoria irregular, y nos costó un año en conformar un banco comunal de situación irregular. Entonces ahí el llamado también es cómo creamos este ecosistema, y que entendemos que esto es una urgencia, que si bien tenemos que pensar muy bien las intervenciones, tienen que ser rápidas, ir probando chiquitito para que vayamos corrigiendo en el camino. Dale, por favor, la última, creo. Y desde ahí, no, la anterior, perdón. Y desde ahí, como les contaba, los datos es súper importante, y la desmitificación no es solo xenofobia, sino que también es una mirada comercial. Y acá nosotros les empezamos a mostrar, ¿cierto?, a nuestros financistas y a quienes nos apoyaban, por ejemplo, que nuestras socias o socios migrantes tienen más ganancias que los chilenos y chilenas. Solicitan montos mayores que los chilenos y chilenas, y además están más formalizados. Entonces, esos datos nos permitieron tener un enfoque social, pero también un enfoque comercial a la hora de abordar. Y dentro de eso, por favor, dale una más. Lo que tenemos hoy día es la oferta de valor para migrantes en función de segmentos. En la investigación que hicimos junto a Fundación Capital, encontramos tres grandes segmentos: los migrantes recientes, los migrantes millennials y los migrantes tradicionales, que son principalmente mujeres. Y desde ahí nuestra oferta de valor se desarrolló en los tres componentes que tenemos: producto microfinanciero, educación y redes. Y hoy día tenemos una oferta para migrantes en función de la tipología o el segmento en el cual pertenecen. Entonces, la interseccionalidad es súper importante, pero para eso tiene que ir de la mano de que no a todos se les puede atender igual. Tanto los segmentos de inclusión y en general, ¿cierto? Y por lo tanto desarrollar ofertas de valor que estén adecuadas a lo que cada uno necesita. Y por ejemplo, hoy día contamos con modelos de educación para que puedan entender nuestro sistema de salud.
Pero también es súper importante, y el otro aprendizaje que quiero decir con esto, que no todo lo hemos diseñado nosotros, porque la pólvora está inventada, la crisis humanitaria está instalada en el país. Entonces, lo que hemos estado haciendo alianzas para que nos ofrezcan, por ejemplo, el servicio de jesuitas migrantes, ¿cierto? La asesoría para poder regularizar la situación migratoria. Entonces, ¿cómo nos vamos complementando y generando un ecosistema para atender esta inclusión? Una más, por favor. Y esa para la segunda pregunta. Ahí nomás voy a Vale, quedar. entonces sigamos. Gracias, Karina. Entonces ahora sí seguimos con Ryan. Ryan, contanos, Paisa, ¿qué han hecho ahí? Sí, muchas gracias por la invitación. Paisa es una fintech aquí basada en México y estamos atendiendo a los receptores y pagadores de remesas. Y ahora es como la otra parte, ¿no? De lo que estaba contando Karina y Paula, ¿no? Cuando reciben remesas y la otra vuelta de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces, si puedes pasar, por favor. Para dar un poco de contexto, en Latinoamérica se paga más de 160.000 millones de remesas al año. Y casi o más de 40% se recibe en México, que es el segundo país más importante receptora de remesas en el mundo después de la India. Y entonces es una parte muy importante de la economía, es un porcentaje como casi como 4% del PIB, es mucho más grande Honduras, El Salvador y Guatemala como porcentaje del PIB, pero como volumen, México es el país más grande después de la India. Pero algo muy interesante, que sin importar cómo se envía, casi 90% se cobra en cash y en persona, ¿no? Entonces hablamos mucho del envío digital, de bancarizar, de bajar los costos, bajar el tiempo del envío, pero casi todo se sigue cobrando en cash. Entonces es como el lado de la historia de las remesas que no hemos abordado de manera importante y significativo y representa una parte de la historia muy excluida, ¿no? Estamos mandando millones y millones de remesas, pero la gente lo sigue cobrando en cash. ¿Y a qué se debe, no? ¿A qué se debe y esto habla un poco de la población con que trabajamos? Es que primero los receptores, y esto es muy parecido a otras historias de inclusión financiera, no solo en remesas, pero hay falta de confianza en servicios formales, hay prevalencia de cash. En México casi 95% de las transacciones se hacen en cash, entonces no hay como sentido de tener una tarjeta ni hay infraestructura suficiente para gastar de manera digital o recibir. Y hay poca capacidad digital y financiera. México, como muchos países en Latinoamérica, tiene una penetración digital de más de 90%, pero el uso de banca móvil o servicios digitales que son financieras es menos de 10%. Entonces estamos hablando de una brecha muy grande en uso. Y también para las agencias que pagan remesas. Esas son las agencias tradicionales, son el mercado que nosotros atendemos. Son como la bodega, la tienda de abarrotes, tenemos una tienda que vende vestidos de novia, quinceañera, que es como la tienda del pueblo, y también pagan remesas. Y estas tiendas, estos pagadores de remesas son dueños de pymes que como todos pymes vemos en Latinoamérica enfrentan problemas parecidos, ¿no? Como falta de liquidez, bajos márgenes, mucha competencia, falta de control financiero, pues están lidiando día a día para continuar su operación y mantener su base de clientela y todo, ¿no? Em, y entonces los receptores, la mayoría que son mujeres, más del 70% de los receptores de remesas son mujeres, van a estas tiendas y claro, como mencioné, siguen excluidas por falta de confianza en servicios financieros formales, también por capacidad digital y financiera, pero también siguen yendo a esas tiendas porque hay un confianza con esa persona, ¿no? Entonces dicen, esta persona es la que siempre ha pagado mi remesa, me siento más cómoda llegando aquí, no haciendo una fila en un banco formal
anónimo, ¿no? Voy con esta persona y se sienten más cómodos. Entonces se sigue este comportamiento, es un comportamiento, como se dice en inglés, muy sticky, muy pegajoso, ¿no? Porque vas y continúas haciendo los mismos comportamientos. Em, y yo estaba diciendo a Daniela, estuve antes en Women's World Banking muchos años y uno de los como insights más importantes es que a las mujeres, sobre todo, les gusta un servicio asistido, es decir, aunque sea digital o tecnológico, que haya una persona también que les pueda asistir en ese proceso para cualquier duda, cualquier apoyo, oye, ¿qué aprieto? ¿Qué es esto? ¿No? Y tener ese apoyo con una humano, ¿no? Entonces esa mezcla de touch y tech es muy importante. Y esto es donde entra Paisa. Si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Nosotros estamos proveyendo una infraestructura financiera para los pagadores de remesas, atacando un espacio blanco una vez que llega la remesa. No nos enfocamos en cómo llega, más bien cuando llega, eso es donde se puede promover la inclusión financiera. Nosotros trabajamos de dos formas, B2B, que es business to business, con el pagador de remesas, la agencia que paga remesas, y estos también son más de mitad dueños mujeres de estos pymes que pagan remesas en sus comunidades. Les ofrecemos una solución de liquidez para cubrir la brecha entre lo que pagan de remesas. Porque uno dice, bueno, tu hermano en Puebla, en Nueva York, que manda a Puebla, México manda la remesa, llega en menos de 10 minutos porque hemos mejorado mucho en el envío de dinero. Para ponerles un ejemplo, llega, pero y está ahí en el sistema, llega tu mamá, llega a Puebla, a la agencia con su clave, está ahí en el sistema, pero muchas veces el agente no tiene el efectivo para pagar la remesa. ¿Por qué? Porque les reembolsan día en día, ¿no? Entonces es un tema de capital, de flujo de caja, y entonces ofrecemos una solución de línea de crédito que funciona como un factoraje, pero sobre remesas. Entonces, usando la remesa como un dato alternativo para extender crédito a estos dueños que también son bastante excluidos de créditos formales por Brian, el perfil. Sí, perdón que te voy a interrumpir, sí, tenemos súper poquitos minutos y perfecto. todavía, oh, qué pena interrumpirte, pero José y Paul también tienen 5 minutos para poder contar. No quisiera, me están escribiendo por interno que ya se va a acabar, pero estoy pidiendo por favor. Perfecto, no, Termine. con eso nada más pongo este contexto y hablo en la siguiente pregunta de las herramientas. Dale, listo. Muchas Entonces, si gracias. quieres, vamos por, les pido que sean súper breves para poder darle el espacio también a José y poder cerrarle las preguntas. Gracias. No te escuchamos. No, tampoco. No. Si quieres, Paul, si te parece, le doy el espacio a José para que vaya empezando y luego buscamos que te mejore el sistema de audio. Gracias. Dale, José. Bueno, buenos días a todos, gracias. Voy a ser muy breve. Algunas tendencias respecto a la población silver. Creo que este slide habla por sí solo. Fíjense a Latinoamérica hoy, 2020, la segunda región más joven después de África. En 2050, la tercera, digamos, región más envejecida y para 2090, la región más envejecida del mundo, ¿no? Esto habla por sí solo, nos muestra que nuestra región va hacia un claro envejecimiento de la población. Y ahora, digamos, ¿cómo impacta esto el negocio de las organizaciones y de la banca? Si vamos a la siguiente, vamos a ver específicamente unos datos respecto de la economía. Yo no puedo avanzar. Ahí está.
Entonces, ¿cuál es el impacto de la Silver Economy en la economía? Bueno, se espera que entre 2020 y 2050 la Silver Economy crezca de 45 trillones de dólares, que es más o menos, para que tengan una idea, el tamaño de la economía brasilera, que es la más grande de Latinoamérica, es 3 trillones, o sea que hablamos de 15 veces la economía brasilera, a 115 trillones, ¿no? En términos de trabajos, se va a incrementar por 50%, es decir, va a crecer de 1.000 millones de trabajadores silver, de 50 más, a 1.500 millones de trabajadores silver. Y esto va a tener un impacto desde el lado del ingreso para esta población, que va a crecer de los 23.000 millones de dólares que hay hoy en este segmento a 53.000 millones, o sea, va más que duplicarse, ¿no? Y lo otro que es importante también es que este es un segmento que hoy controla el 50% de los gastos de consumo y va a pasar a controlar el 60%. Es decir, es un segmento creciente, como veíamos recién, y con un poder adquisitivo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, y ahora les voy a contar respecto de un poco de lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista, digamos, de género, específicamente, y en Latinoamérica, si se fijan, vemos, por un lado, un crecimiento de la expectativa de vida que en 100 años pasa de 48 a 80 años. Un crecimiento donde 4 de cada 10 personas en Latinoamérica van a ser silver y donde el Producto Bruto, como decíamos recién, controlado por este segmento, va a crecer 2.5 veces, ¿no? El crecimiento, digamos, o el envejecimiento de nuestra región en 50 años va a ser el mismo que experimentó Europa en 200 años, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno súper, súper acelerado. Si vamos a la siguiente, ahí vamos a ver el rol de la mujer, cómo el envejecimiento se conecta con la mujer. Em, digamos, vemos por un lado que la población, digamos, se está creciendo y se está envejeciendo. Por otro lado, vemos que, como decíamos, la expectativa, digamos, de vida ha crecido a 78 años en la región, pero lo interesante es que es 81 para la mujer versus 75 para los hombres. Es decir, las mujeres viven en promedio 6 años más que los hombres, ¿no? Eso ya nos muestra una brecha, digamos, laboral, una brecha, perdón, de edad muy, muy importante. El otro dato también muy importante es que el 54% de la población silver en Latinoamérica son mujeres, o casi 90 millones de personas, y se espera que esto crezca a 150 millones de personas, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que, digamos, la mujer, digamos, si pensamos en este segmento, tenemos que pensar en un segmento de nuevo creciente y con rostro de mujer, ¿no? Y desde el lado desde el punto de vista de la economía y las finanzas, digamos, estos 45 trillones que decíamos que van a crecer a 118 trillones de dólares, tienen una gran, digamos, brecha de género, ya que, digamos, las mujeres tienen una mayor posibilidad de llegar a la vejez sin ingresos de pensión, sin ingresos de seguridad social, ¿no? Entonces, la Gracias, última, José. creo que Perdón. con eso está. Creo que Sí, esta, para creo que es dejarle los la. últimos cinco, si no te Sí, importa, José, dejar los últimos 5 minutos a Paul. dale, perfecto. Pero lo que les Pasamos, propongo es que estas diapositivas se las vamos a compartir y tienen los contactos de cada uno de ustedes, así que los participantes pueden totalmente. contactarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Paul, 5 minutos, gracias. Hola, hola, ¿me Y escuchan ahora ahora? sí, adelante. Súper, súper. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hablaron bastante del tema de los migrantes, ahorita del Silver. Yo les quiero hablar del tema de las personas con discapacidad. Bueno, como José mencionaba, eh, la, la preponencia de personas Silver está por aumentar.
46% de las personas con más de 60 años son personas con discapacidad. Y de hecho hay personas con discapacidad en todos los subgrupos de la población, incluyendo en poblaciones migrantes y pues es importante también considerar este segmento. Para darles una idea, según la Organización Mundial de la Salud, el 16% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad. En los países de renta media y baja, ONU Mujeres estima que el 75% de las personas con discapacidad son mujeres. Eso significa que el 22% de las mujeres de estos países tienen alguna forma de discapacidad. Entonces, estas mujeres enfrentan múltiples desventajas. Acceso limitado a servicios esenciales, como lo es la salud, la educación, el transporte, las nuevas tecnologías. Estas mujeres también tienden a tener un mayor costo de vida debido a necesidades específicas, que sea en salud, que sea en movilidad, ya que los transportes públicos son poco adaptados, y en material asistivo, como puede ser una silla de rueda o materiales para escuchar, por ejemplo. Em, También tienen menos oportunidades de empleo formal. Imagínense que menos del 20% de las mujeres con discapacidad tienen un trabajo remunerado. Y por eso, por estas razones, es fundamental que las instituciones financieras adapten sus servicios a las realidades y las aspiraciones de las personas con discapacidad. Próxima lámina, por favor. Entonces, en términos de estrategias para una inclusión financiera efectiva, es fundamental aplicar lo que llamamos en el sector de la discapacidad el enfoque de doble vía. Para ilustrarlo, les plantearé un proyecto que hemos lanzado con una microfinanciera, eso fue en Camboya. Entonces, en primer lugar, hay que remover las barreras estructurales, implementado una estrategia de inclusión transversal. Eso sería la primera vía. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras? Primero, las barreras físicas de inaccesibilidad de una oficina o de un cajero, por ejemplo. Las barreras digitales de aplicaciones y páginas web que no sean accesibles. Barreras actitudinales, como las prácticas discriminatorias a raíz de una falta de sensibilización del personal. Y por último, las barreras de comunicación que dificultan, de información que dificultan el acceso a contenidos esenciales. Entonces, allá en Camboya lo que hicimos con la microfinanciera fue realizar un diagnóstico del estado de la inclusión de las personas con discapacidad y de las brechas que existen en la institución para crear un plan de inclusión que permita abordar los temas de estas barreras, incluyendo objetivos por unidad de negocio y empezando con la capacitación del personal. Entonces, este enfoque, realmente el objetivo es enfocarse en el diseño universal, que es diseñar productos, entornos, programas y servicios para que sean utilizados por todas las personas. Segundo, la segunda vía es implementar medidas específicas para las mujeres con discapacidad. Y aquí serían, por ejemplo, programas de educación financieras que hayan sido adaptados a las diferentes deficiencias, condiciones de acceso preferenciales, por ejemplo, tarifas o remover garantías y acompañamiento específico. Para eso, lo ideal es evaluar las necesidades. En nuestro ejemplo camboyano hemos encuestado 500 personas